Hola chicos, buenos días, bienvenidos a Escritura. Hoy es miércoles 17 de febrero. Hoy vamos a repasar el uso de los comas para prepararnos para tomar nuestro examen sobre el módulo 7. Vamos a hacer esto viendo el video de la lección, viendo el video de la revisión, completar tu trabajo de escritura de la gramática y por fin vas a entregar tus trabajos. ¿Por qué hacemos esto? Porque el usar los comas correctamente en nuestra escritura ayuda a los lectores a entender mejor lo que escribimos. El vocabulario de hoy son varias palabras. La primera palabra es el coma. Y un coma es puntuación que separa. Próximamente tenemos la palabra carta. Y una carta es un mensaje escrito que se envía por correo. Saludo es la introducción de una carta. La despedida es la frase que termina una carta. Y luego también tenemos la palabra cuento imaginativo. Y un cuento imaginativo fue lo que escribiste en este módulo, si te acuerdas. Y un cuento, este tipo de cuento es una historia creativa o inventada. Vamos a las diapositivas de las notas. Y aquí vemos la primera. Aprendimos cómo usar los comas en 4 diferentes situaciones. La primera fue cómo usar el coma en nombres de personas. Y cuando usamos el coma en el nombre de personas, escribimos un coma después del nombre de la persona a quien te diriges al comienzo de la oración. Si la oración comienza con el nombre de la persona, como en este ejemplo que ves aquí, Laura, ¿cómo estás? La oración empieza con el nombre de la persona a quien nos estamos dirigiendo, a quien le estamos hablando. El coma va después del nombre. Como ves aquí, Laura, coma, ¿cómo estás? Y aquí dice Sofía, coma, bienvenida. El nombre de la persona a quien nos estamos dirigiendo es que empieza la oración. Hay otro ejemplo. Si te diriges a alguien en medio de la oración, entonces escribes la coma antes y después del nombre de esa persona. La siguiente manera o la siguiente situación en la que usamos los comas es en los nombres de los lugares, como ves en estos ejemplos aquí en medio, en la sección del medio. Y la regla dice, usa la coma entre el nombre de la ciudad o el pueblo y el nombre del estado. Si la oración continúa, usa otra coma después del nombre del estado. Y aquí está este ejemplo. Aquí está el nombre de la ciudad de Austin. Texas es el estado y el coma va en medio de las dos para separarlos. Aquí tenemos el nombre del pueblo Westville, Idaho. Westville es el nombre del pueblo y Idaho es el nombre de ¿qué? El estado. Usamos un coma, agregamos un coma entre los dos para separar el nombre del pueblo del nombre del estado. También aprendimos cómo usar los comas en las partes de una carta. Y aquí en este último párrafo nos dice, recuerda que en una carta debes usar una coma entre el lugar y la fecha en el encabezado y después de la despedida. En las cartas hay 2 lugares donde usamos el coma. En el encabezamiento ponemos un coma entre el lugar y la fecha
y luego al final de la carta, en la despedida, después de la despedida va otro coma. Y aquí tenemos un ejemplo. Miami, 3 de febrero de 2018. Este es el encabezamiento. Aquí tenemos una despedida. Con cariño, Ana. Ahora vamos a pasar a la cámara de documento para practicar, para repasar estas reglas, estos usos del coma que hemos aprendido y que ya hemos repasado. Aquí, en estos primeros cuatro ejemplos, tenemos nombres de personas. Vamos a aplicar las dos reglas que aprendimos acerca de dónde escribir un coma cuando estamos dirigiéndolos a alguien. Recuerda, si la oración empieza con el nombre de la persona a quien te diriges, ¿cuántos comas vas a usar? ¿1 o 2? Vas a usar 1, muy bien. ¿Y dónde vamos a escribir ese coma? ¿Antes del nombre de la persona o después del nombre de la persona? ¿O al final de la oración? El coma se escribe después del nombre, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos el primer ejemplo. Esteban, pásame los libros. ¿Dónde se encuentra el nombre de la persona a quien nos estamos dirigiendo? Al principio. ¿Dónde va el coma? Después de Esteban. Esteban, pásame los libros. Muy bien. La número 2, ¿dónde va el coma? Después de Pedro. Excelente, niños. En la número 3, después de Juana. ¿O solamente va un coma aquí o van 2? Ok. El nombre de la persona a quien nos estamos dirigiendo está en el medio de la oración. ¿Y qué es la regla cuando el nombre de la persona está en medio de la oración? ¿Es igual que cuando está al principio de la oración? No. Cuando el nombre de la persona viene en medio de la oración, usamos 2 comas. El primer coma se añade antes del nombre y después del nombre. En este ejemplo, vamos a escribir, ¿estás segura? Juana, de lo que dices. ¿Estás segura, Juana, de lo que dices? Esta es la manera correcta de escribir este tipo de oración. Vamos a la número 4. Pregúntate o dime, ¿dónde se encuentra el nombre? En el medio. Va a ser similar a la número 3. ¿Dónde ponemos los comas? Antes de Pedro. Muy bien. Y después de Pedro. Buen trabajo. Haz silencio, Pedro, por favor. Ok, vamos a la segunda parte. Aquí tengo 3 ejemplos de los nombres de lugares. Recuerda, el coma se usa para separar el nombre de la ciudad o el pueblo del nombre del estado. Ok, vamos a ver el primer ejemplo. Austin, Texas es una ciudad grande. ¿A cuál es el nombre de la ciudad? Austin. ¿Y a cuál es el nombre del estado? Texas. ¿Dónde va el coma? Después de Austin. Muy bien. Vamos al ejemplo 2. Missy se mudó a Portland, Oregon. Missy se mudó a Portland, Oregon. ¿Dónde va el coma? ¿Dónde está el nombre de la ciudad? ¿Cómo se llama la ciudad? Portland. ¿Y el estado? Oregon. ¿Dónde va el coma? Muy bien. Entre Portland y Oregon. La número 3. Linus tiene una reunión en Albany,
Nueva York. Linus tiene una reunión en Albany, New York. Muy bien, después de Albany. Gracias, chicos. Ok, vamos ahora a pasar a las partes de una carta. Las reglas de uso en las partes de una carta son estas, ¿te acuerdas? En el nombre, perdón, entre el medio de la ciudad y en medio de la fecha y en la despedida. So, vamos a esta práctica. Y aquí tenemos San Francisco, 5 de septiembre 2017. Querido abuelo, fuimos a un viaje a Galveston, Texas. Nos quedamos en un hotel. Después fuimos a la misión del Álamo en San Antonio. Te extraño mucho, abuelo. Con cariño, Susana. ¿Dónde va el primer coma? Después de San Francisco. Muy bien. ¿Y el otro? Después de la despedida. So, con cariño, coma, Susana. ¿Ves algo aquí en el cuerpo que necesite un coma? Muy bien. Aquí tenemos el nombre de una ciudad y aquí tenemos el nombre del estado de Texas. So, tenemos que separar la ciudad de el nombre del estado. So, vamos a agregar un coma después de Galveston. A ver, vamos a leerlo una vez más. San Francisco, 5 de septiembre 2017. Check, esta está correcta. Querido abuelo, y los dos puntitos. Check, está correcta. Fuimos a un viaje a Galveston, Texas. Check. Nos quedamos en un hotel. Eso no lleva coma. Después fuimos a la misión del Álamo en San Antonio. Aquí no va coma porque no tenemos el estado. Te extraño mucho, abuelo. Con cariño, coma, Susana. Buen trabajo, chicos. Vamos a repasar ahora el uso de los comas en las enumeraciones. Ok, para las enumeraciones, estas son las reglas. Las oraciones pueden incluir enumeraciones de sustantivos o de verbos. Recuerda que enumeración es solamente una palabra grande que quiere decir una lista de sustantivos o verbos. Cuando en una oración hay 3 o más verbos o sustantivos, estos pueden enumerarse con comas. Se escribe una coma después de cada verbo o sustantivo, excepto entre los dos últimos, porque estos los separamos con la letra I. Y recuerda que antes de la letra I no se escribe ningún coma. Aquí tenemos este ejemplo. Mis mascotas son un ratón, coma, un hámster y una lagartija. Igual con los verbos. Ella batió, coma, atrapó la bola y corrió en el juego de béisbol. Vamos a practicar esto rapidito. Y aquí tengo estos 4 ejemplos. Vemos niños, padres y mascotas en el parque. Tengo que separar, ya separé padres de mascotas, pero tengo que separar niños de padres. So aquí voy a agregar mi coma. Blair coloca naranjas, uvas y piñas en su canasta. Uvas y piñas ya están separadas, pero tengo que separar naranjas de uvas. So aquí voy a agregar el coma. Marcos cocina, limpia y plancha. Limpia y plancha están separados, pero tengo que agregar un coma después de cocina para separar cocina de limpia. Los fanáticos aplauden, vitorean y gritan. Bueno, vitorean y gritan ya están separados por I, so tengo que separar aplauden de vitorean, so ahí voy a agregar mi coma. Recuerda, los últimos 2 sustantivos o los últimos 2 verbos ya se separan por la letra I. En eso no tienes que agregar coma. Solamente tienes que agregar coma a los otros verbos o los otros sustantivos. Chicos, eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos vemos en el video de revisión donde te voy a explicar cómo completar tu actividad.